Este vestido Simone cuesta $695. Decidí hacerlo a crochet. Este vestido Simone que conseguí en Pinterest lo venden por $695. Así que decidí hacerlo a crochet. Y aquí les voy a compartir el paso a paso. En este proyecto vamos a estar usando este hilo de Yarn Bee, que es dorado natural y es trenzadito. Es hecho de 100% fibras recicladas, lo cual me parece maravilloso. Tiene 250 gramos y es una belleza. Lo había comprado hace tiempo y no conseguía en qué usarlo y ahora conseguí en qué. Vamos a estar usando también esta aguja de 6 milímetros, una tijerita y muchas ganas de tejer algo distinto. Quise hacer este vestido playero inspirado en el Simone Dress, que bueno, lo vi en Pinterest y no se imaginan lo que cuesta, un dineral. Voy a hacerlo para mí y para mi talla yo necesito, voy a hacerlo de 70 centímetros de largo el total, no muy largo porque es un vestido que se puede usar para la playa o encima de un top. Entonces, para mi talla, que es quizás SM, voy a hacer 60 cadenas más 5. Necesitamos que sea múltiplo de 6 más 5. Ustedes se miden el busto o la cadera, que es el lado más ancho, y eso lo van a hacer que sea múltiplo de 6 y a eso le van a agregar 5. Entonces, por ejemplo, si yo uso 60 cadenas y ustedes le quieren aumentar, pues le pueden aumentar para la siguiente talla 2 cuadros, que sería equivalente a 12 cadenas. Entonces harían 72 más 5. Y si quieren hacer una extra large, pues le aumentan 3 cuadros, que serían 18 cadenas, que serían 60 más 18, serían 78 más 5. Siempre tienen que agregarle 5. Les muestro cómo empezamos. Yo voy a hacer un nudito y voy a hacer mis 60 cadenas. Este vestido lo vamos a estar tejiendo en básicamente una sola pieza y va a ser la mitad del vestido del ancho. O sea, si su cadera mide 90 centímetros, pues vamos a hacer 45 centímetros porque lo vamos a hacer de abajo hacia arriba, llevamos al cuello, hacemos el cuello y luego bajamos. Es una sola pieza. Entonces yo voy a hacer mis 60 cadenas y regreso cuando tenga las 60 cadenas. Aquí ya tejí mis 60 cadenas de base. Recuerden que dependiendo del hilo, este hilo es grueso y la aguja con la que estoy tejiendo es de 6 milímetros. Entonces ahora hago mis 5 puntos extra. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora voy a saltar 16 cadenas de base. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y vamos a entrar en la 17. Tomamos triple lazada porque vamos a hacer todo esto con puntos triples altos. Y en la cadena 17 entramos y vamos a sacar primero por 2, sacamos por otros 2, sacamos por otros 2 y sacamos por los últimos 2. Entonces este es el punto triple alto, que es lo que vamos a estar trabajando. Ahora hacemos 5 cadenas. Y vamos a hacer de nuevo triple lazada y ahora vamos a contar, vamos a saltar 5, 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto vamos a meter el ganchillo y vamos a hacer punto triple alto. Sacamos, agarramos hilo, sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2 y sacamos por 2. Esto es 3 lazadas que son 4 veces sacamos por 2. Ahora todo va a ser igual. Vamos a hacer 5 cadenas. Una vez más, 3, 4, 5, triple lazada.
Y vamos a la base y vamos a saltar 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, y en la sexta vamos a hacer nuestro punto triple alto. Sacamos por 2, sacamos por 2, sacamos por 2 y sacamos por 2. Esto es lo que vamos a estar repitiendo. Fíjense cómo van quedando los cuadros. Vamos a estar repitiendo esto por todas estas cadenas. Hacemos 5 cadenas, por toda esta cadena de base hacemos 5 cadenas y saltamos 5 en la base y hacemos un punto triple alto. Aquí ya estoy al final de la vuelta, voy a hacer mi último punto triple alto. Y tengo justamente lo que me sobra son 1, 2, 3, 4, 5 y esta es la sexta. Entonces aquí voy a hacer mi último punto triple alto. Y finalizamos esta primera vuelta. Y a mí, para los 60 cadenas que hice, más las 5 de subida, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadros. Ahora, les voy a mostrar cómo vamos a empezar de aquí en adelante todas las vueltas. Vamos a hacer 11 cadenas. Aquí ya tengo mis 11 cadenas, volteamos el tejido y ahora vamos a hacer nuestra triple lazada y nuestro punto alto sobre punto alto. Así vamos a empezar todas las vueltas con 11 cadenas y punto triple alto en el primer punto triple alto. De aquí en adelante, para continuar con la vuelta, vamos a seguir haciendo 5 cadenas. Y punto triple alto. Aquí no cambia, todo es 5 cadenas y punto triple alto sobre punto triple alto. Y para finalizar, ya voy a seguir con esta vuelta y les muestro cómo vamos a finalizar todas las vueltas de aquí en adelante. Vamos a empezar con 11 cadenas y ya les muestro cómo vamos a finalizar. Aquí estoy ya al final de la segunda vuelta y voy a hacer, ya hice mis 5 cadenas y voy a hacer mi triple lazada y voy a contar 5 cadenas que voy a saltar, 1, 2, 3, 4, a ver, ¿dónde está la primera? Aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta cadena, saltamos 5 y en la sexta vamos a hacer nuestro punto triple alto. Ups. Y así nos debe quedar. Así terminamos todas las vueltas en un punto triple en la cadena número 6 de las 11 que hicimos. Ahora, aquí para empezar el siguiente vamos a hacer 11 cadenas como les mostré antes. Y bueno, lo que hace es que de esas 11, 5 son para subir, la sexta es donde se cierra y las 5 son las 5 cadenas de aquí. Entonces eso hace que nos quede nuestro cuadrado perfecto. Ahora, de aquí en adelante, vamos a seguir tejiendo de la misma manera que les expliqué. Yo voy a hacer 16 vueltas en total hasta llegar al hombro. Para mí, eso me da 70 centímetros, que lo calculé midiendo cada uno de los cuadritos. Entonces, para mí, 70 centímetros es más que suficiente. Por eso es que voy a hacer 16 vueltas. Los veo cuando llegue a la vuelta número 16. Si ustedes lo quieren hacer más largo o más corto o simplemente como una blusita, lo pueden hacer así también. Esto es más que todo como para una salida de baño, un cover o para ponérselo encima de otra blusa en la noche, porque fíjense el brillito que tiene.
Fíjense qué bonito se ve, no sé si se aprecia bien, pero tiene mucho brillo, porque así somos nosotras. Nosotras siempre brillamos, sea en la playa, sea de noche, siempre brillamos. Y esto es muy versátil. Bueno, ya aquí llevo 16 vueltas y me mide 70 centímetros desde aquí hasta abajo, hasta la parte de abajo del vestido. Entonces llevo 70 centímetros, que es lo que necesito, porque luego abajo le voy a hacer un borde. Entonces, para seguir trabajando, porque básicamente el vestido es hecho en una sola pieza, vamos a separar aquí y vamos a hacer 2 cuadros solamente. Entonces les muestro. Como siempre hacemos 11 cadenas. Volteamos y hacemos nuestro punto triple alto en el siguiente punto triple alto. De nuevo, 5 cadenas. 1, 2. Y un segundo punto triple alto. Ustedes, si quieren hacer un cuello más grande, pues hacen un solo cuadro, depende ya de sus medidas, pero ahí abajo les dejé la descripción al principio, las medidas. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos dejar del otro lado 2 cuadros también, ¿verdad? Y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5. En mi caso yo tengo 5. Cada cuadro representa 6 cadenas. Entonces, para unirme al otro lado voy a hacer 30 cadenas, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadros. Por 6 es 30. Si ustedes tienen más, lo multiplican por 6, porque es lo que lleva cada cuadro. Entonces, ahora aquí yo voy a hacer mis 30 cadenas. 1, 2, 3. Regreso cuando llegue a las 30. Aquí ya tengo las 30 cadenas para el cuello y ahora tomo triple lazada y me voy a este cuadro para unirme y hago mis tradicional punto triple alto. Luego 5 cadenas. Y el punto triple alto aquí. Ya tenemos el primer cuadro del otro lado. Ahora terminamos esta vuelta. 5 cadenas. Y punto triple alto en la sexta. 1, 2, 3, 4, 5. Y en la sexta vamos a hacer nuestro último punto triple alto de esta vuelta. Ya ven cómo aquí se formó el cuello. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Subimos con 11 cadenas. Y voy a seguir haciendo hasta que llegue aquí y les muestro cómo hacemos ahí. Aquí ya llegué a donde tengo las cadenas. Entonces voy a hacer las 5 cadenas. Y hacemos triple lazada. Exactamente como hicimos al principio. Vamos a saltar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto hacemos nuestro punto triple alto. Cinco cadenas. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al principio. ¿Cuántas llevo? 4, 5. Saltamos 5, que son fáciles de ver porque se ven las barriguitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el sexto hacemos
Lo importante es que nos queden el mismo número de cuadros que tenemos de este lado. Entonces de nuevo, 1, 2, 3, 4 y 5, triple lazada, contamos 5, 1, 2, 3, 4, 5 y en la sexta entramos. Ven cómo se va formando el cuello y todo se hace de una sola pieza. De nuevo 5 cadenas. Triple lazada, saltamos 5. 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto entramos. Cinco, triple lazada, saltamos 5, 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto, que justamente es el siguiente, ya nos unimos. Ven cómo queda ya el cuello y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 en el medio y aquí abajo tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí ya tenemos el cuello, terminamos la vuelta y seguimos trabajando igual toda la parte de atrás hasta que lleguemos a tener 16 vueltas, que es lo que tenemos aquí en la parte de adelante del vestido. Los veo cuando termine las 16 vueltas. Quería mostrarles algunas medidas. Esta es la parte de arriba del cuello y esta es la parte de abajo. Y en total me mide aproximadamente 70 centímetros. Eso es lo que tengo de largo. Y el ancho, perdón, es aproximadamente 40 centímetros. Entonces ya puse aquí los marcadores donde voy a hacer las mangas. No voy a hacer unas mangas muy largas, sobre todo porque se me está terminando el hilo y no sé si lo voy a conseguir porque este hilo lo compré hace ya un ratico. Entonces lo que voy a hacer es que voy a separar, esta es la parte de arriba y voy a agarrar 4 cuadros, 1, 2, 3, 5 en realidad, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí es donde voy a hacer las mangas. Y luego uno los lados. Aquí las mangas me van a medir unos 23 centímetros, 23 y medio por cada lado, o sea que son anchas. En realidad yo creo que eso pues es suficiente para cualquier talla, pero si ustedes necesitan o no le quieren hacer mangas, también quedaría perfecto sin mangas, pero si las quieren hacer más grandes, simplemente le bajan un cuadro. Entonces es fácil porque es puros cuadros. La pueden empezar aquí y les queda más ancha la manga. De esa manera. Aquí tengo el marcador de un lado y el del otro. Este es el cuello. Entonces voy a empezar por uno de los lados y simplemente, pues como hicimos antes, introduzco mi aguja por aquí, por este ladito y voy a hacer mis 11 cadenas iniciales. Ahora hago mi triple lazada y me voy a hacer el punto triple alto. Realmente es bastante sencillo hacerle mangas a este vestidito. Entonces aquí ya se forma el cuadrito porque en la próxima vuelta vamos a introducir en la cadena número 6 para subir. Y aquí simplemente sigo haciendo lo mismo, 5 cadenas. Me voy a ir
haciendo todo hasta el próximo marcador y regreso. Aquí ya estoy al otro lado de la manga y tengo mi otro marcador y voy a hacer mi último punto triple alto. Y ahora simplemente hago mis 11 cadenas y me devuelvo. Volteo el tejido y fíjense cómo ya llevo la primera vuelta de la manga aquí. Entonces ahora simplemente me devuelvo y voy a seguir haciendo tantas vueltas como queramos. Ya depende del gusto de cada quien, del largo de la manga, si la quieren hacer totalmente larga. Yo las voy a hacer cortas, primero porque me gustan más las mangas cortas y segundo porque no tengo mucho hilo que me quede, no sé para cuánto me va a alcanzar. Entonces sigo y regreso para mostrarles cuántas vueltas hice. Aquí ya finalicé las mangas, decidí hacerle 4 vueltas, 1, 2, 3 y 4 vueltas a cada manga para que me quedara un poquitico más larga. Entonces ahora lo único que me queda es esconder los hilos y pegar los lados. Todo porque esto está todo sin pegar. Voy a pegarlo y ya regreso. Ya tengo el vestido terminado, cosido a los lados. Fíjense cómo quedó el lado cosido. Lo cosí simplemente con aguja e hilo normal de coser. Y ahora voy a hacerle aquí abajo un borde que son como unas onditas, que es lo que trae el vestido original. Ya les muestro. Para este borde voy a empezar por aquí, por la costura de al lado. Voy a introducir el gancho. Hice varias opciones y esta fue la que más me gustó. La inventé. Bueno, vamos a ver qué tal se ve. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Luego hacemos 2 más, 1 y 2, y hacemos con un piquito en la barriguita del segundo punto, ¿verdad? Aquí hago un punto deslizado. Entonces esto me hace un piquito. Y ahora hago otra vez 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y me voy al siguiente cuadrito y hago un punto deslizado en el medio. Entonces me queda de esta manera. De nuevo hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Luego hago 1 y 2. Y en la segunda barriguita hago un punto deslizado. El segundo punto por detrás. Y luego hago 5 cadenas más. 3, 4 y 5. Es un poquito diferente al que aparece en el original, pero me gustó esta. Entonces fíjense cómo va quedando. Este es el borde de abajo. Y bueno, una vez más, bueno, la verdad que no creo que haga falta repetir. Disculpen que tengo gripe. Pero voy a terminar de hacer esto por todo el borde de abajo y ya nos vemos para mostrarles cómo queda terminado. Y así queda este vestido Simone ya terminado. Si lo ven, qué versátil. Te lo puedes poner en la playa o te lo puedes poner con unos pantalones sobre un top. La verdad que las posibilidades son infinitas. Si te gustó, por favor, suscríbete, comparte, dale like, que suscribirse es gratis. Y comenten qué tal les pareció, si les gustaría hacerlo en otro color, o más largo, más corto, más ancho, como sea. Pero comenten, por favor. Nos vemos en un próximo video. La parte de atrás. Chao. Gracias.